Bueno, muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera clase de genética. Bueno, en la primera clase, que es la de hoy, vamos a charlar sobre leyes de Mendel, ¿sí? Antes de arrancar concretamente con las leyes de Mendel o con quién es Mendel o qué hizo Mendel, estaría bueno armar un contexto histórico, ¿sí? Cómo se abordó el tema de la genética, ¿sí? A lo largo de la historia, que por supuesto que no se llamaba genética, por supuesto que genética viene de genes y nadie ni mencionaba los genes en estas épocas de las que estamos hablando, por ejemplo el siglo XVII, sino que a lo sumo se discutía cómo eran las leyes de la herencia, digamos, o sea, de dónde nosotros como individuos, no solo humanos, sino cualquier tipo de organismo en la naturaleza, extraía sus características, ¿sí? Todo esto, digamos, suscitó diversos tipos de ángulos y encares en función de filosofías en particular y sobre todo de contextos históricos, porque inevitablemente esto también estaba relacionado con el contexto sociocultural, económico y el lugar desde donde partías y analizabas la situación. Entonces, resumidamente, como para no hacer una clase de historia de la ciencia, solo como para ubicarnos en contexto, en el siglo XVII estaban quienes se definían como preformistas y quienes se definían como epigenetistas, ¿sí? Los preformistas, de alguna manera, lo que pensaban era que el individuo ya estaba predeterminado y armado, dicho de otra manera, desde antes de nacer, ¿sí? Es decir, digamos, el espermatozoide, por ejemplo, para quienes sean los llamados animalculistas, ¿sí? Como vemos en el segundo ítem, creían que el espermatozoide en sí mismo ya era el individuo. Ya era el individuo, solo que era un individuo muy chiquito. Con lo cual, los 9 meses de embarazo más su etapa, digamos, de bebé y de niño, simplemente, o niña, simplemente estaba creciendo, pero ya estaba determinado. Ya era exactamente igual a como era un adulto, solo que en escala mini. ¿Sí? Con lo cual, en particular para los performistas animalculistas, el individuo ya estaba en el espermatozoide. Con lo cual, el ovocito, en última instancia, solo estaba aportando alimentos para el crecimiento de ese individuo ya preformado. ¿Sí? También estaban los ovistas, por el ángulo opuesto, digamos, que eran los que creían que el individuo estaba en el ovocito. Y en todo caso, el espermatozoide era el que aportaba alguna dosis de alimento o algún shock así repentino, dependiendo de la escuela que fuera, para que ese organismo creciera. Pero ese organismo ya estaba prefigurado. ¿Sí? Todos estos eran los preformistas. Por el contrario, los epigenetistas lo que creían es que el individuo se iba formando a lo largo de la etapa de crecimiento. ¿Sí? Esto también implicaba, obviamente, que la conexión entre el ovocito y el espermatozoide todavía no definía al individuo. O sea, que el individuo ya no estaba preformado ni en el espermatozoide ni en el ovocito, sino que iba a ser parte de lo que el ambiente fuera marcando en ese individuo. ¿Sí? Esto a grandes rasgos. Después, en el siglo XIX, ¿sí? Ya un poco más avanzados, digo, no en un sentido de categorías mejor ni peor, sino simplemente con más experiencias y más experiencia literalmente en cómo venía los distintos organismos a reproducirse y a generar nuevas descendencias, digamos, eh, más la teoría más en boga en ese momento sobre de dónde surgían los individuos era con esta idea de la herencia mezcladora o cruzada, ¿sí? Que de hecho era una de las teorías que el propio Darwin sostenía y como veremos un poco más adelante, lo que limitó un poco la aceptación de las experiencias de Mendel, ¿sí? ¿Qué significaba esto de la herencia mezcladora cruzada? Significaba que el padre aportaba la mitad y la madre aportaba la mitad de lo que el nuevo individuo iba a hacer, ¿sí? Pero esa mitad y mitad que aportaban cada uno se combinaban en una mezcolanza y generaba algo nuevo, algo que no existía ni en el padre ni en la madre, algo continuo, digamos, ¿sí? Como una mezcla, como un líquido que se mezclaba, ¿sí? Esta es la idea. Pero con esa idea en pie,
la gran pregunta era cómo reaparecen características luego de una o más generaciones. Por ejemplo, no sé, mis padres tendrían, supongamos, ojos marrones, por decir algo, y el hijo tenía ojos celestes. ¿Y esos ojos celestes de dónde salieron? Si los padres son de ojos marrones ambos, si se mezclan con esta teoría de herencia mezclada o cruzada, a lo sumo tendría un color de ojo marrón intermedio entre la intensidad de marrón de cada uno de los padres. Pero por el contrario, de pronto surgía un niño o niña con ojos celestes. Y resulta que el abuelo, o sea, el padre de uno de los padres y la madre de la madre, por decir cualquier cosa, tenían ojos celestes, con lo cual esa característica de ojos celestes había desaparecido una generación y había vuelto a aparecer. Eso no cerraba con esta herencia mezcladora cruzada. Entonces, todavía seguía siendo un gran misterio este tema de cómo se producía la herencia de caracteres. ¿Sí? Esto no está definido ni siquiera en Darwin, que como que les acabo de plantear, era la gran pregunta de Darwin. O sea, toda la teoría de Darwin era muy interesante, pero la gran pregunta del millón era, ¿cómo explicás físico, química y biológicamente de dónde surgen los caracteres heredados? Bueno, acá surge nuestro amigo Gregor Mendel, ¿sí? Que nació en 1822, muere en 1884, típico siglo XIX total, en el Imperio Austríaco cuando nace, pero que se llama Imperio Austrohúngaro cuando muere, hoy en día es la República Checa. ¿Sí? Las dos preguntas que rigen la investigación de Mendel son, ¿por qué un hijo tiene algunas características de la madre y otras del padre? Es decir, esto de pone a prueba esta teoría de la herencia cruzada, ¿sí? Porque no es que el hijo tenía todas las características de los padres a mitad de camino, sino que tenía algunas de uno y otros de otro. ¿Por qué? Y por otro lado, ¿por qué algunos hijes tienen características del abuelo que no tiene el padre? Esto que mencionábamos antes respecto de la desaparición de caracteres que aparecía después de otra generación. Para eso, lo que va a hacer Mendel, que es particularmente llamativo, o en mi opinión, lo que lo hace merecedor de un nombre dentro del campo de las ciencias, es que utiliza un método experimental para responder esas preguntas. Y el método experimental resumidamente, tiene los siguientes elementos. ¿Sí? El primero de todos es que elige un organismo modelo simple. O sea, para hacer su experiencia, elige un organismo que tiene varias ventajas. ¿Sí? Por ejemplo, que se autofecunda, ¿sí? Y que además se puede fecundar cruzadamente de manera manual y simple. ¿Sí? Que se autofecunda significa que se autorreproduce a sí mismo, sin que intervenga otro organismo. ¿Sí? Pero a la vez, si yo no quiero que se autofecunde, también puedo impedirlo y a la vez, si tengo ganas, puedo fecundarlo con otro individuo. ¿Sí? Esto es bastante interesante y positivo para la experiencia que va a realizar Mendel. Por otro lado, estos claves se desarrolla rápido, ¿sí? No tengo que esperar como si fuera un ser humano durante 9 meses para que simplemente nazca y después tenga que esperar no sé cuántos años para empezar a ver sus características desarrolladas, sino que por el contrario, en una mera estación anual ya nació y se creció y hasta tiene la posibilidad de reproducirse. Y esto es importante porque los tiempos apremian. Por otra parte, era fácil de conseguir, ¿sí? Líneas puras, pero además era fácil de conseguir en general. ¿Qué significa líneas puras? Bueno, ahora lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y por último, digamos, algo importante en este método experimental que utiliza Mendel es que registró cuidadosamente los resultados cuantitativos. ¿Sí? Los analizó matemáticamente y generó un modelo a partir de eso. Esto de la matematización en la biología no era para nada usual en ese momento. De hecho, es algo que se ha discutido justamente en la historia de la ciencia, como la matematización de la física, digamos, ocurre en el siglo XVII con Newton, ¿sí? Que fue como el padre de la revolución científica, y la biología todavía hasta el siglo XIX sigue siendo una disciplina que se dedica a observar. No es que a partir de la observación no se pueda extraer nada, de hecho, sin ir más lejos, en esta misma época de la que estamos hablando ahora, Darwin publica El origen de las especies, que es la teoría fundamental de la biología contemporánea, y lo hace a partir de la observación, ¿sí? A partir del registro de datos en la observación de fenómenos naturales, y a partir de eso genera una teoría. Pero todavía no está la matematización ni la experiencia de laboratorio, algo usual
en la disciplina de biología. Y Mendel, en cierto sentido, en ese aspecto, es bastante precursor, ¿sí? Sobre todo en el siglo XX va a explotar más bien este campo, y sobre todo en el campo de la biología molecular, ¿sí? Bien, dicho eso, volvamos un poco a qué es lo que hace o qué usa Mendel para esta experiencia. ¿Sí? En principio usa el guisante o la arveja llamada Pisum sativum en su nombre científico, que como dijimos antes es fácil de cultivar, crece rápido, tiene varias características distintas, observables a simple vista, ¿sí? Que no hay que hacer un análisis de laboratorio muy minucioso para encontrarlas, sino que a simple vista se ven. ¿Sí? Como mencionamos anteriormente, tenemos una fotito de la clásica arveja, ¿sí? Y bueno, y esto que mencionábamos en la lámina anterior, de que existen individuos de líneas puras, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que se habían autorreproducido, autofecundado tantas veces consigo mismo, que a lo largo de muchas generaciones, eventualmente, presentaban siempre las mismas características, ¿sí? Por ejemplo, como vamos a ver en la siguiente lámina, una arveja verde, como las que solemos conocer, por ahí podría dar individuos no únicamente verdes, ¿sí? Si no fuera una línea pura, pero sí voy seleccionando en cada generación solo las verdes, solo las verdes, solo las verdes, eventualmente toda la nueva generación de esa arveja verde va a ser verde. En ese caso, lo llamamos una línea pura, ¿sí? No solo por el color, que es una de las características, sino todas las características de las plantas, por lo menos todas las características que Mendel va a aplicar para observarlas, ¿sí? Y esas características son estas que vemos a continuación. Por un lado, de las semillas hay tres grandes características. Una es la forma, que puede ser redonda o lisa y arrugada. Otra, el color, que puede ser amarillo o verde, como mencionamos anteriormente. Otra, el color de la cubierta, ¿sí? Que puede ser gris o blanca. Y luego, en otras zonas de la planta, en las vainas, por ejemplo, que puede ser lisa o arrugada, el color de esa vaina, que puede ser verde o amarilla, y en los tallos, la posición de la flor y el largo del tallo, que puede ser en la posición axial o terminal, y en el largo del tallo, largo efectivamente o corto. Bien, entonces la primera experiencia que hace Mendel, ¿sí? Es tan simple como interesante de combinar dos líneas puras, ¿sí? Con una característica, o sea, una línea pura de una característica con otra línea pura con otra característica. Por ejemplo, ¿sí? Semillas verdes versus semillas amarillas. Combinando semillas verdes con semillas amarillas, lo que encuentra es que todas las hijas, ¿sí? Que vamos a llamar línea filial 1, son amarillas. ¿Sí? Y esto ocurre con la fecundación cruzada, que por ahora no va a ser tan importante, pero más adelante sí lo va a ser. ¿Qué significa fecundación cruzada? Significa que la semilla verde puede ser, digamos, el macho y la semilla amarilla la hembra, o viceversa. O la semilla verde puede ser la hembra y la semilla amarilla puede ser el macho. Independientemente de cuál sea el sexo biológico de cada una de esas semillas, de todas maneras, si yo cruzo una amarilla con una verde, siempre me da la amarilla, la primera, la primera línea filial. ¿Sí? Y luego, para seguir viendo qué pasa, autofecundo, o sea, autopolinizo cada una de esas semillas amarillas de la filial 1 y veo qué ocurre. ¿Y qué ocurre? Veo que hay una proporción en la filial 2 de que cada 3 semillas amarillas hay una semilla verde. ¿Sí? Estas son, esta es la primera observación que hace Mendel. No es más que un fenómeno biológico que ocurrió. Acá Mendel no hizo nada más que probar y ver qué pasa, ¿sí? Y registrar los datos, como dijimos antes. Y esto es lo que observa, ¿de acuerdo? Y de acá extrae esta primer ley cero y de segregación, ¿sí? En la cual, esta es la ley cero, perdón, en la cual lo que observamos es que cuando yo combino dos líneas puras de dos características diferentes, ¿sí? Lo que veo es una línea homogénea de una sola de las dos características, ¿de acuerdo? Entonces, vean acá los resultados del primer experimento, en el cual prueba con las 7 características que vimos, y en las 7 pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Nótese que, bueno, la filial 1 es fácil porque independientemente del número de semillas que hayas, todas van a tener
una sola característica de las dos que puse a prueba. Por ejemplo, si lo que estoy probando es si la semilla es lisa o rugosa y combino una línea parental pura de semillas lisas con una línea parental pura de líneas rugosas, lo que veo es que son todas lisas. Si pruebo una semilla amarilla de línea parental versus una semilla verde de línea parental, veo que todas son amarillas. Y así sucesivamente con todas las características, ¿sí? Esto, inevitablemente, lo extrae como esta ley cero de que cuando yo combino dos características, solo se expresa una, ¿sí? Y en F2 lo que vemos es esto que mencioné en la lámina anterior, pero acá le agrego números como para que entendamos que esa relación que encuentra es una aproximación, ¿sí? O sea, no es que es un número exacto, jamás podría ser un número exacto porque necesitaría siempre tener un múltiplo de 4 semillas, que bueno, se puede hacer, pero en sí mismo, aun si yo hiciera un número gigantesco de reproducciones de semillas y que fuera el múltiplo de 4, difícilmente me dé el número exacto. Entonces fíjense que lo que hacemos, o lo que hizo Mendel, fue un cociente entre una de las características y la otra, y lo que le da es una relación que prácticamente es 3 y 1, ¿sí? No es exactamente 3, pero 2,96 a 1, 3,01 a 1, 3,15 a 1, 2,92 a 1, 2,82 a 1, 3,14 a 1, 2,84 a 1, que está muy aproximado a 3, ¿sí? Bien, esto es importante, simplemente me interesa destacarlo por el hecho de que nada es exacto, ¿sí? En la biología ni en las ciencias en general. Estamos hablando siempre de aproximaciones y de probabilidades, ¿sí? Bien, dicho todo eso, entonces, como dije antes, tenemos la ley cero de uniformidad, que es que cuando se cruzan dos individuos puros para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales entre sí e iguales a uno de los progenitores, que es poner en palabras lo que ya mencionamos. Y por otro lado, la primera ley de segregación, que es una primera aproximación del modelo de Mendel, ¿sí? Que dice que una característica que parecía haber desaparecido en la primera generación vuelve a manifestarse en la segunda generación. Y de eso, en el modelo de Mendel, lo podemos llamar, por un lado, de que para las características específicas existen factores que son dominantes y factores recesivos, ¿sí? Esa sería la reinterpretación de la ley cero en términos del modelo que vamos a generar ahora, que es el modelo de Mendel, ¿sí? Y respecto de la primera ley, lo que podemos decir es que cada característica tiene dos factores y al formarse los gametos, que son las células sexuales, solo aparece uno de ellos por característica, ¿sí? Vamos de vuelta atrás para terminar de entender esto. O sea, en la característica de tipo de semilla, ¿sí? Si es lisa o rugosa, el carácter liso se eh, impone sobre el carácter rugoso. Y es el que vamos a llamar carácter dominante, el liso por sobre el rugoso. Y el carácter que no es el dominante, que en este caso es el rugoso, va a ser el carácter recesivo, ¿sí? Esto es lo que planteamos como los factores dominantes y factores recesivos. Entre paréntesis está puesto alelos, porque es a lo que hoy definimos como alelos, ¿sí? Y para que no nos perdamos en este marabunta de términos, simplemente entendamos con términos que probablemente ya manejen a qué nos estamos refiriendo. Obviamente Mendel no se refirió a alelos, porque es un término posterior a él en principio lo llamaba factores, ¿sí? Y lo otro es que cada característica tiene dos factores en un individuo, ¿sí? Y al formarse las células sexuales del individuo, solo uno de ellos aparece, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cada semilla tenía dos factores. Si fuera una línea pura, los dos factores serían lo mismo. Por ejemplo, factor liso, factor liso. Y esta otra tenía factor rugoso, factor rugoso. Cuando se van a reproducir, solamente en la célula sexual del liso va a aparecer uno, que justo va a ser el factor liso, porque es el único que tiene. Y en el factor rugoso va a aparecer un solo factor, que es el factor rugoso. Entonces el individuo de la F1 va a ser liso porque el factor liso es dominante por sobre el factor rugoso, ¿sí? Con lo cual es el que se va a manifestar. Bien. Entonces,
repensando lo que dijimos hasta ahora. Las características físicas estudiadas dependen de un gen. Cada individuo tiene dos factores de dicho gen, hoy en día llamado alelo. Vale aclarar que Mendel tampoco usó el término gen, sino más bien elementas para los factores. Solo uno de esos dos factores es el que cede a la generación filial cada individuo parental. Para cada característica existe un factor dominante que se impone ante el recesivo. Ahí puse entre paréntesis la letra A mayúscula y A minúscula porque esa va a ser la nomenclatura, una de las nomenclaturas que se usa, o por lo menos la que nosotros vamos a usar en esta primera clase, ¿sí? Que si hablamos de factores para una misma característica, como por ejemplo la del tipo de semilla, si lisa o rugosa, la vamos a llamar con una letra, que va a ser la misma letra independientemente de si el factor es dominante o recesivo. Pero para distinguirlos, al dominante lo vamos a llamar con la letra que sea, en este caso A mayúscula, y el recesivo con la letra que sea, pero minúscula. Bien, en este caso fue el amarillo por sobre el verde. Entonces, el carácter recesivo, que sería el tipo de semilla rugosa, no es que desapareció. O sea, no es que en esta generación, al no expresarse, no está más ni va a estar en las siguientes generaciones. Está presente en lo que vamos a llamar genotipo, o sea, de alguna forma el interior de esa semilla, pero no se expresa, ¿sí? Es decir, no se ve en las características visibles a simple vista que vamos a llamar fenotipo, ¿de acuerdo? Como está presente, a pesar de no estar expresada, tranquilamente puede volver a expresarse en las siguientes generaciones, dependiendo de qué otro factor se combina en el individuo, ¿sí? Entonces, volviendo hacia atrás, en la F1, siendo esas semillas hijas de una semilla lisa pura y una semilla rugosa pura, es seguro que esa semilla de la F1 va a tener un factor de cada una de ellas, y el único factor que puede tener de cada una de ellas es el factor dominante y el recesivo. Pero cuando venga la siguiente generación, los hijos de esa F1, tal vez el carácter rugoso vuelva a aparecer. Y corrijo el tal vez, no es tal vez, porque ya vimos experimentalmente que sí aparece, ¿sí? Con lo cual, volvió a aparecer en esa siguiente generación. Bien. Entonces, para empezar a plantearlo en términos de letras, ¿sí? En vez de oralmente como lo he hecho hasta ahora, planteemos que la semilla amarilla, bueno, acá cambié de característica, perdón. Antes esto era el liso y esto era rugoso. Ahora estamos planteando semilla amarilla y semilla verde, que es otra característica en la cual vemos que la característica amarilla es la que se va a expresar en F1, con lo cual podemos deducir que es el factor dominante. Pero a pesar de ser el factor dominante, lo que deberíamos pensar es que el genotipo de esa F1 tiene un factor dado por la semilla amarilla padre y la semilla verde madre o viceversa, que es recesivo. Entonces, la F1 va a tener una mayúscula y una minúscula, ¿sí? Como la mayúscula es dominante por sobre la minúscula, es la que yo voy a ver en el fenotipo. Es decir, de afuera voy a ver que esa semilla es amarilla. A pesar de que en el genotipo están ambas, ¿sí? Y tranquilamente en la F2 puede volver a aparecer. ¿Y de qué manera? Justamente haciendo esta combinación. Si yo combino una semilla de la F1 con otra semilla de la F1, que va a tener el mismo genotipo, lo que puede pasar, y siguiendo la ley de segregación de Mendel, donde solo uno de los dos factores es cedido a la siguiente generación, este padre puede ceder la A mayúscula como puede ceder la A minúscula. Y este otro padre puede ceder la misma historia, la A mayúscula de la A minúscula. Entonces, las posibles combinaciones que puede haber en los hijos de un F1 por un F1, que van a ser los F2, puede ser A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula con A minúscula, A minúscula con A mayúscula o A minúscula con A minúscula. Nótese que acá alteré el orden, porque lo que quiero decir es que los primeros son los que cedería uno de los padres y los segundos son los que cedería el otro padre. Entonces, probabilísticamente, uno de los padres puede ser o una A mayúscula o una A minúscula, que se va a combinar con una A mayúscula o A minúscula del otro padre. ¿De acuerdo? Entonces, de todas estas posibles combinaciones, ¿qué colores podemos ver en cada una? Bueno, si son doble A mayúscula, va a ser amarillo o amarillo, ¿sí? Que es justo el mismo genotipo que tenía la línea pura, ¿sí? Parental.
Otra posibilidad es que sea una A mayúscula de una A minúscula. En ese caso también va a ser amarillo, ¿sí? Porque va a ser justo el mismo genotipo que el que tenía la F1. Independientemente de cuál de los dos padres sea la A mayúscula y la minúscula, si el hijo, digamos, tiene una A mayúscula y una minúscula, necesariamente va a expresar la A mayúscula, que en este caso es el color amarillo. Pero también hay una posibilidad, una posible combinación de que sea A minúscula y A minúscula. En ese caso, va a ser verde, porque justamente son los dos factores de la característica del color verde. Y en ese caso, nos parecemos al genotipo de el otro, eh, la otra línea pura de la línea parental. Bien, volvamos a pensar esta combinación por ahí con un diagrama un poco más claro. Ahora estamos hablando de otra característica llamada E, no importa qué es, ¿sí? Pero es solo a términos de pensar cómo son estas combinaciones. Entonces, si el individuo es de F1, necesariamente tiene una característica, o sea, un factor dominante y un factor recesivo en su genotipo, ¿sí? Pero su fenotipo va a estar expresando el carácter dominante, ¿sí? Este F1 se asume siempre que es de una combinación de dos líneas puras de la característica respectiva, en este caso E, con lo cual estos dos son hijos, hijas de un E mayúscula y de un E minúscula. Por ende, va a tener una combinación de factores E mayúscula, E minúscula, cada uno. Entonces, cuando generen sus gametos, que son sus células sexuales y reproductivas, digo, para poner una combinación, un paralelismo con los humanos, si fueran espermatozoides o ovocitos, cada uno de ellos va a tener solo uno de los factores, según lo que vimos en la ley de segregación de Mendel. Entonces, uno de los espermatozoides, digamos, tiene el carácter de mayúscula. Y el otro espermatozoide tiene el carácter de minúscula. Y lo mismo pasa con los ovocitos, si se quiere, del otro padre o madre, ¿sí? Con lo cual, cuando combinemos esos gametos, obviamente esos gametos tienen que combinarse uno del padre con uno de la madre, no se va a combinar consigo mismo. ¿Sí? Podría hacerlo, porque justo vimos que se autopolinizan las abejas, pero no es lo que está pasando acá. Mendel justamente cuida de que no haya una autofecundación, sino que en todo caso haya una fecundación en donde se combinen dos abejas diferentes, que sería más parecido a lo que nos pasa a nosotros como especie humana. Entonces, ¿qué pasa acá? Los gametos de F1 son E mayúscula y E minúscula para uno de los padres, E mayúscula y minúscula para el otro, y la combinación posible es un E mayúscula con otro E mayúscula o un E mayúscula con un E minúscula. Y el otro gameto se puede combinar con una E mayúscula o con una E minúscula. Y lo que nos queda dando son estos posibles genotipos, que son exactamente los mismos que vimos en el caso anterior, solo que acá la característica es otra, que es la altura, ¿sí? Con lo cual E mayúscula sería alto, que evidentemente ser alto es dominante sobre ser enano, por lo que estamos viendo acá. Y lo que nos va a dar son 3 altos y un enano, o sea, la proporción 3:1 que mencionamos que ya vimos antes, ¿sí? Y acá agregamos un término nuevo que algunas deben conocer, pero ahora lo conocemos todos y todas, que es cómo se define, ¿sí? a un genotipo particular dependiendo de si los factores que tienen son el mismo o son diferentes. Si los factores son el mismo, lo llamamos homocigoto. Si los factores son diferentes, lo llamamos heterocigoto. Y esto vale tanto para si los factores son dominantes, que en este caso sería homocigoto dominante, como si son recesivos, que también es homocigoto, pero es recesivo. ¿De acuerdo? Estos son los nuevos términos que vamos a empezar a usar de ahora en más. Bien, ¿cómo hacemos estas combinaciones? Bueno, esta combinación parece más o menos sencilla porque es una sola característica, pero después se puede empezar a poner un poco más densa cuando tengamos más de una característica. Con lo cual, para empezar a entender las probabilidades de los cruces, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es lo que se llama un cuadro de Punnett, ¿sí? Vale aclarar que Punnett vino mucho después que Mendel, ¿de acuerdo? Mendel hacía otro tipo de aproximación. Pero el cuadro de Punnett es bastante útil y didáctico, con lo cual nos vamos a basar un poco en él. ¿En qué consiste? Lo que consiste es en hacer una tabla de doble entrada en donde en las columnas ponemos todos los factores que tiene uno de los padres. Y en las filas ponemos los factores que tiene el otro padre. En este caso, como estamos analizando una sola característica, ¿sí? que es la altura del tallo,
solamente tenemos dos factores por padre, con lo cual ponemos dos factores por un lado, dos factores por el otro, y luego en cada celda simplemente la combinación de cada fila y columna, lo que nos da mayúscula, E mayúscula, E minúscula, E minúscula, E mayúscula, E minúscula, E minúscula. Y estos son todas las combinaciones posibles de los factores de esta característica. ¿Sí? Nada más, ni nada menos. Muy bien. Bueno, esto es lo mismo de antes. O sea, lo que vamos a encontrar acá, fíjense que si bien la relación fenotípica es 3-1, es decir, vamos a encontrar 3 altos por cada 1 enano, ¿sí? Esa es la relación fenotípica, genotípicamente, en realidad, vamos a encontrar un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigotos. ¿Sí? 1, 2, 1. Lo que pasa es que como el heterocigoto se expresa como el dominante, sumamos esos dos a el homocigoto dominante y nos queda 3. ¿Sí? 3-1 de relación. Muy bien. Cruces de prueba. ¿Sí? ¿Qué significan los cruces de prueba? Los cruces de prueba, concretamente, son cuando de pronto yo, si no supiera el genotipo de una planta, o sea, alguien me da una planta puntual y no sé cuál es su genotipo, en principio, lo que sí puedo deducir es que va a tener por lo menos un factor dominante si lo que está expresando es dominante, ¿sí? O sea, si lo que está expresando es recesivo, bueno, yo ya sé que su genotipo tiene que ser homocigota recesivo, ¿sí? Pero si el fenotipo que está expresando es dominante, yo no estoy seguro de si su genotipo va a ser homocigota dominante o va a ser heterocigota, ¿sí? No sé si me siguen con lo que estoy diciendo. Entonces, la única manera, bueno, no es la única manera, pero la manera que usaba Mendel para determinar si la expresión de un fenotipo dominante se debía a un genotipo homocigoto o un genotipo heterocigoto, era hacer un cruzamiento de prueba. ¿Qué es un cruzamiento de prueba? Combinar a ese individuo que desconozco si es un homocigoto dominante o un heterocigoto con un homocigota recesivo. Porque si lo combino, tengo dos posibles resultados. Un resultado es que todos sean el del fenotipo dominante, en este caso la altura. ¿Sí? Si yo, el individuo que desconozco si es homocigota o heterocigota, lo combino con un homocigota enano y resulta que todos sus hijos son con el fenotipo dominante, eso va a significar que el genotipo del padre era homocigoto dominante. ¿Sí? Y cuando lo combiné con el homocigota recesivo, vi que todos eran altos, con lo cual se cumple la ley cero de que el desconocido, digamos, el que yo puse a prueba, en realidad tiene que ser una línea parental, o en última instancia un homocigoto de esa característica. Ahora, si cuando lo combino con el homocigota recesivo, lo que veo es que aparecen las dos características, eso necesariamente implica que el que yo desconocía tiene que tener necesariamente uno de los factores recesivos. Porque a partir de esa combinación, con ese factor recesivo y el factor recesivo del homocigota recesivo con el que yo lo puse a prueba, me va a dar la posibilidad de que exista altos y enanos. ¿Sí? Entonces, resumiendo, cuando yo desconozco, ¿sí?, el genotipo de un individuo, tengo dos opciones. Primero, si el fenotipo es el recesivo, bueno, ya no tengo que hacer nada porque ya sé que es homocigota recesivo. ¿Sí? Pero si el fenotipo es dominante, tengo dos opciones. O es homocigota dominante o es heterocigota. Ahí lo pongo, hago un cruzamiento de prueba con un organismo homocigoto recesivo y ahí veo qué pasa con la F2. ¿Sí? O con la F1 en este caso, o con el resultado de ese cruzamiento de prueba. Si todos me dan dominantes, entonces el que yo no sabía que era homocigoto dominante. Si algunos me dan dominantes y otros me dan recesivos, significa que era heterocigoto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora la cosa se pone un poco más agria y empezamos a pensar no en un solo carácter, sino en dos juntos. ¿Sí? Por ejemplo, color y rugosidad al mismo tiempo. ¿Sí? Que son dos características diferentes. Color dijimos que era amarillo-verde, rugosidad es lisa o rugosa.
Entonces, tomo una semilla amarilla, ¿sí? Y redonda, que vendría a ser en este caso, bueno, redonda o lisa, ¿sí? Como quieran definirla, y lo cruzo con una verde y rugosa. Ambas son parentales, ¿sí? Y cuando las combino, me da amarilla y redonda, ¿sí? Con esto ya puedo deducir que amarilla es la característica dominante y que redonda es la característica dominante, ¿sí? En el lado derecho lo que observamos es una combinación diferente, donde veo una semilla amarilla y rugosa con una verde y rugosa, ¿sí? No, esto debería ser verde y lisa, perdón, esto está mal y acá dice verde, debería decir verde y lisa. Cuando las combino, estas dos, me da que las hijas son amarillas y redondas, ¿sí? Con lo cual, esto para que se entienda, no necesariamente el individuo o uno de los individuos que se va a cruzar tiene que tener todas las características dominantes, ¿sí? Y esto es lo que un poco vamos a ir deduciendo a lo largo de este experimento. Bien, cuando yo mezcle amarilla y redonda con amarilla y redonda, que son F1 por F1, lo que vamos a encontrar es esta proporción, ¿sí? Fíjense, va a haber de un número total de 16 semillas, 9 van a ser amarillas y redondas, que son las características que ya vimos que eran dominantes, porque son la de F1. 3 de cada 16 van a ser amarillas y rugosas, es decir, 3 de cada 16, una de las características va a ser dominante y la otra va a ser recesiva. Y eso explica también estas otras 3 de 16, que son verdes y redondas, donde verdes es la recesiva en este caso y redondas es la dominante. Y por último, una de cada 16 va a ser verde y rugosa, es decir, recesiva. ¿De acuerdo? Para resumir, en la F1 va a pasar lo mismo de siempre. O sea, las dos características, 3, 4 o 1000 que analicemos, siempre van a ser las dominantes. ¿Sí? Y en la F2, las proporciones van a ser 9, 3, 3, 1. Es decir, 9 de cada 16 van a tener las dos características dominantes, 3, una dominante y una recesiva, de vuelta, 3, una dominante y una recesiva, pero ahora alternado, y una van a ser las dos recesivas. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el cuadro de Punnett acá? Y para esto servía el famoso cuadro de Punnett. Fíjense, si yo combino de vuelta dos características, ahora una característica va a ser la A y otra característica va a ser la B. Digamos, A va a ser el color y B va a ser si es lisa o redonda. ¿Sí? En un caso, teníamos que la amarilla y la lisa es homocigota dominante para ambas características. ¿Sí? Y la otra es homocigota recesiva para ambas características. Vuelvo a insistir, puede estar invertido, o sea, puede ser que este sea A mayúscula, mayúscula, B minúscula, minúscula, y este sea A minúscula, minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Pero por el momento vamos a ver este ejemplo, que es un poco más simple. Perdón. La F1, entonces, van a ser todas semillas que tienen una A mayúscula, una A minúscula, una B mayúscula y una B minúscula, que es lo que vemos acá. A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Por A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Cuando combinemos esas dos semillas, lo que vamos a tener que armar es un cuadro de Punnett, ¿sí? Pensando cómo va a ser cada una de las células sexuales de cada una de las semillas. Recordemos, esta línea, que va a ser las columnas, van a representar a una de las semillas. Y estas filas van a representar a la otra semilla, ¿sí? Entonces, la semilla va a tener que dar un solo factor por cada característica. Entonces, como acá estamos analizando dos características, tiene que dar un factor por el color y un factor por su rugosidad o redondez de la semilla. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Bueno, hay que dé una A mayúscula y una B mayúscula o una A mayúscula y una B minúscula. Y, por otro lado, hay una A minúscula y una B mayúscula y una A minúscula con una B minúscula. Estas son las 4 combinaciones posibles que puede dar una sola semilla. La otra semilla, como también es igual genotípicamente, va a tener la misma combinación posible para dar. De ahí, lo único que nos queda, a partir de este momento, es rellenar el cuadro con cada una de las filas y columnas. Entonces, en este primer caso, ¿cómo va a ser el genotipo de esta semilla? Va a ser A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Cómo va a ser el de esta? Va a ser A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Cómo va a ser el de esta?
A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Como va a ser el de este, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y así sucesivamente. A partir de armar los genotipos de cada una de estas celdas, también podemos extraer cuál va a ser su fenotipo, o sea, cómo va a ser la expresión de esas características. Por ejemplo, en el primer caso, que dijimos que el genotipo iba a ser A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, es obvio que el fenotipo va a ser dominante en ambos casos, que va a ser amarillo y redondo o liso, ¿sí? En este caso, ¿cómo va a ser? A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B minúscula. En el caso de A, que era el color, es homocigota dominante, entonces sin duda va a ser amarillo. En el caso de B, que es si es liso o rugoso, va a ser heterocigota, porque va a ser B mayúscula y B minúscula. Con lo cual, en la heterocigosis, el dominante es el que se expresa, y en este caso el redondo es el que se expresa. ¿Sí? Y así podemos completar todo el cuadro. Y lo que nos termina dando el cuadro, fíjense, es contabilizar cuántos de estos son amarillos y lisos, que si contamos van a ser 4 en la primera columna, 2 en la segunda, 2 en la tercera y 1 en la cuarta. Y eso da 4 más 2, 6, más 2, 8, más 1, 9. O sea que va a haber 9 lisas y amarillas. Después contabilizo cuántas amarillas rugosas hay. Según veo acá, 1, 2 y 3. O sea que hay 3 amarillas y rugosas. Es decir, 3 que al menos tienen uno de los factores dominantes en el color y a la vez son recesivos en su superficie. Luego cuento cuántas son verdes y lisas, veo que son 3. Recordemos, verde era el carácter recesivo, con lo cual necesariamente tiene que ser homocigota recesivo en cuanto al color, pero al ser liso, por lo menos uno de los factores tiene que ser dominante, y por eso vemos una D mayúscula acá, y solo uno de estas 16 combinaciones posibles tiene ambas características como cigota recesivo. Por eso es verde y rugoso. ¿Sí? Bien. Y de acá extraemos entonces un poco a la marchanta la segunda ley de Mendel, que lo que está significando es que en la formación de los gametos, o sea, de las células sexuales, los pares de factores que se agregan son independientes uno del otro. ¿Sí? Que sean independientes significa que hicimos este cuadro como lo hicimos. Es decir, un gameto puede tener cualquiera de los dos factores de una característica y cualquiera de los dos factores de la otra. O sea, no hay ninguna relación directa ahí. ¿Sí? Son independientes. Y esa es la segunda ley de Mendel. ¿De acuerdo? Y la proporción mendeliana de ese dihibridismo es de 9,3,3,1. ¿De acuerdo? Dihibridismo lo que significa es los híbridos, según toda esta teoría mendeliana, son de alguna forma la combinación de líneas parentales. ¿Sí? Y en este caso es un dihibridismo porque estamos combinando líneas parentales en dos características. Entonces, este 9331 es un número clave que hay que recordar, ¿sí? Y hay que suponer que siempre que yo analice dos caracteres, voy a tener esta proporción, ¿sí? De 9331. Algo que pasa algo raro. ¿Cómo veremos más adelante? Bien. A ver, probemos ahora hacer un resultado de cruce de prueba de tres individuos amarillos y redondos. Vuelvo a insistir, como hicimos hace un par de láminas. Si el individuo es amarillo y redondo, ¿ustedes pueden determinar cuál es su genotipo? Puntos suspensivos. No, no pueden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser los dos fenotipos los dominantes, no pueden estar seguros de si su genotipo va a ser homocigota o heterocigota para una o para las dos características. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos las tres opciones. Que sea homocigota para el color, que bueno, acá pusieron B mayúscula, no importa. Y heterocigota para la superficie de la semilla, puede ser heterocigota para ambos o puede ser heterocigota para una y homocigota para el otro. Estas son las tres opciones posibles. Cuando yo combine cada uno de estos con el homocigota recesivo para ambas características, voy a tener resultados diferentes. ¿Sí? Un resultado posible es que sean todas amarillas, pero que algunas sean rugosas y otras lisas. Si esto pasara, entonces, ¿qué sé? Sé que para el color es homocigota y para la superficie de la semilla es heterocigota.
Otra opción es que tenga las 4 opciones. Si tengo las 4 opciones como resultado del cruzamiento de prueba, significa que va a ser heterocigota para ambas características. Y por último, la otra opción que me puede pasar es que para una de las características vea ambas manifestaciones, en este caso el color, veo amarillo y veo verde, pero todas son lisas. En ese caso, puedo deducir que para el color era heterocigota y para la superficie de la semilla era homocigota, ¿sí? Obviamente en todos estos cruces pruebas, nosotros para simplificarlos, ya les estamos dando el genotipo de la semilla que estoy poniendo a prueba. Pero supuestamente esto no se sabe, porque si no, no harías un cruzamiento de prueba, ¿sí? Esto debería ser una serie de signos de pregunta, ¿sí? No todas preguntas, porque con esto te asegurás sí o sí de que al menos uno de los factores es el dominante para ambas características. O sea, una B mayúscula y una R mayúscula seguro va a haber. Pero lo que no sabes es cuál es el otro factor, ¿sí? Y para saberlo, lo vas a tener que someter a un cruzamiento de prueba. Bien, ¿qué pasa si en vez de una o dos características, armamos tres características, como en este caso puntual acá, ¿sí? O cuatro, o 1000. Bueno, 1000 va a ser un tema complicado, pero en principio, ¿qué pasa si hay más de dos características? Bueno, podemos seguir haciendo cuadros de Punnett, ¿sí? Pero nos vamos a volver medio... nos vamos a cansar, ¿sí? Nos vamos a cansar porque va a ser un cuadro cada vez más grande. Entonces, lo que podemos hacer acá es empezar a usar probabilidades, ¿sí? Como ya más o menos sabemos qué probabilidades tiene que haber de combinaciones posibles para cada característica, siguiendo la ley de Mendel de que cada característica es independiente una de otra, podemos aplicar probabilidades. ¿Cómo se aplica? Bien, por ejemplo, si alguien me pregunta, che, ¿cuál es la posibilidad de que para estas tres características uno de los hijes, digamos, tenga el fenotipo dominante para las tres? ¿Sí? Entonces lo que yo puedo hacer es decir, bueno, a ver, si para que el fenotipo de NF2 sea dominante, sabiendo que estamos hablando de un cruce heterocigota, ¿sí? ¿Qué tengo que ver acá? Bueno, como vemos en la ley número 1, hay 3/4 partes de probabilidad de que manifieste el carácter dominante y 1/4 de que manifieste el carácter recesivo. ¿Recuerdan? Esto fue dicho hace un par de láminas, con lo cual la probabilidad es que de cada 4 hijes, 3 tengan el carácter dominante y 1 el recesivo, ¿sí? Pero esto pasa también con las otras características. Entonces, ¿cómo combino las características probabilísticamente? Simplemente vuelvo a multiplicarla por la característica que yo desee. Entonces, para que tenga el dominante de A, necesito saber que son 3/4 partes de probabilidad. Para que tenga el carácter B, también son 3/4 partes. Y para que tenga el carácter C, también son 3/4 partes. Entonces, si yo quiero que tenga el dominante A, el dominante B y el dominante C, lo que debo es multiplicar las tres probabilidades. 3/4 partes de que tenga A, 3/4 partes de que tenga B y 3/4 partes de que tenga C. 3/4 por 3/4 por 3/4 me va a dar 27/64 avos, ¿sí? Si yo lo que quiero es que tenga dos características A y B dominantes, pero una recesiva, que es la C, lo que tengo que hacer es multiplicar 3/4 por 3/4 por 1/4. Y eso me da 3/4 por 3/4 por 1/4, 9/64 avos, ¿sí? Y así sucesivamente se manifiestan todas las combinaciones. ¿De acuerdo? Bien. Último detalle en esta clase, que es genealogías humanas. ¿Cómo se arman los árboles genealógicos? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se arman? Es otro tema. Pero en principio, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son la nomenclatura que se utiliza en estos casos? ¿Sí? Entonces, en principio, el círculo representa a la mujer, el cuadrado al varón y el rombo a un sexo desconocido. ¿Sí? Cuando coloreamos, ya sea a uno de a una mujer, a un varón o a un sexo desconocido, lo que estamos implicando es que ese individuo tiene la característica que estamos analizando, ¿sí? O sea, evidentemente para armar un cuadro genealógico estamos tratando de ver, por ejemplo, la manifestación o no de algún tipo de enfermedad, de algún carácter específico, y entonces vamos pintando de color a quienes poseen esa característica, ¿sí? Bien,
Cuando un padre y una mujer los unimos a través de una línea, significa que se están reproduciendo y a partir de eso va a aparecer una nueva generación, ¿sí? Si la línea es simple, significa que son padres que no tienen vínculos genealógicos, ¿sí? Que son padres no emparentados. Pero si hacemos una doble línea, sí están emparentados. Por ejemplo, dos hermanos que se reproducen, ¿sí? Y tienen una nueva generación de hijos, esos dos hermanos, si van a reproducirse, los tenemos que plantear como una doble línea. Luego de esos padres que se reproducen, sale otra línea que se divide en cuantos nuevos individuos haya, sean varones o mujeres, y se plantea de esta manera, ¿sí? Si justamente dos de esos hijes da la casualidad que son mellizos, ¿sí? O gemelos fraternos, disigóticos, ¿sí? Lo que hacemos es que de una línea deriven dos, ¿sí? Eh, en cambio, si son gemelos idénticos, monocigóticos, lo que ponemos es una segunda línea en ese mismo cuadro, ¿sí? Recordemos, por si no lo saben, o aprendamos, si nunca lo han escuchado, que los mellizos y los gemelos no son lo mismo, ¿sí? Porque, digo, yo los llamo mellizos y gemelos, pero bueno, acá está planteado como gemelos disigóticos y gemelos monocigóticos, que es un poco más técnicamente correcto. ¿En qué sentido? El cigoto sabemos que es cuando el espermatozoide ingresa en el ovocito y finalmente se forma esta primer célula que va a dar lugar a un nuevo individuo. Si esa célula, cuando empieza la división celular, por algún motivo que no está del todo claro, termina dividiéndose en dos, ¿sí? Luego va a continuar cada una de esas células que se dividieron de una célula original, va a seguir multiplicándose celularmente, pero de manera independiente. Con lo cual va a dar lugar a dos individuos diferentes, pero que parten de la misma célula original. Con lo cual parten del mismo genoma original. Y por eso van a ser gemelos idénticos monocigóticos, porque parten de un mismo cigoto, ¿sí? Y obviamente va a tener el mismo sexo biológico como todo el resto del genoma, ¿sí? Como ustedes verán a lo largo de la materia, el sexo biológico, por lo menos genético, está determinado por el ADN de la célula, con lo cual, si una célula sale de otra célula, el genoma que va a tener va a ser exactamente el mismo. Por eso van a ser gemelos idénticos monocigóticos. Ahora, a veces ocurre que eh, cuando la mujer, en el caso de los humanos, está en el periodo eh, de secreción del ovocito del ovario, puede secretar dos ovocitos a la vez. Algo que no suele pasar a menudo, pero pasa cada tanto. Cuando salen dos ovocitos a la vez, esos dos ovocitos pueden ser fecundados por dos espermatozoides diferentes. Y en ese caso voy a tener dos cigotos creciendo al mismo tiempo en el útero. En ese caso lo que tengo son dos gemelos disigóticos, o como yo les digo, mellizos, que son dos individuos diferentes que justo están compartiendo el mismo tiempo en el útero para su desarrollo embrionario. Con lo cual, nacen al mismo tiempo, van a tener la misma edad, van a tener muchas cosas similares, porque al final de cuentas son hijos de los mismos padres, en principio, con la misma educación, etcétera, pero a la vez diferentes a nivel genómico, ¿sí? A tal punto que pueden tener sexos diferentes, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de mellizos. Bien. Bueno, por otro lado, en lugar de plantear cada individuo como con un signo en particular, como una caja o un círculo, como un cuadrado o un círculo, a veces, porque no nos interesa nuestro análisis, simplemente planteamos con un solo cuadrado un número adentro que dice, bueno, acá estoy hablando de cuatro eh, individuos masculinos que no me interesan en el caso, ¿sí? Porque no están afectados, porque no está pintado, ¿sí? Bien. Luego, cuando yo pongo una P en un caso particular, es a quien me estoy refiriendo en el texto que yo esté redactando, ¿sí? En este caso, justo como es un cuadrado y está pintado, es un varón afectado, ¿sí? Por la característica que sea que yo estoy analizando. Luego, si yo pongo una línea en diagonal, significa que ese individuo falleció, en este caso una mujer porque es un círculo, y
Cuando el individuo es un portador, pero no está manifestando esa enfermedad, en lugar de pintarlo, lo pongo como un punto. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá un individuo masculino está pintado, con lo cual posee la característica que yo estoy analizando, y cuando se reproduce con una mujer, resulta que todos sus hijos, ¿sí? Tanto los femeninos como los masculinos, como los desconocidos, nadie es portador de la enfermedad. Con lo cual, digo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado acá? Pero en la segunda generación se vuelve a manifestar, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Acá tengo, digamos, una familia, para llamarlo de una manera, y otra familia por la otra, cuyo hijo, cuyo tercer hijo, va a reproducirse con la cuarta hija de la otra familia. Y cuando se reproduzcan, van a tener 6 hijos, ni más ni menos, 2 de ellos gemelos monocigóticos, en donde en una niña y en un niño, bueno, no sé por qué niña y niño ya podrían ser adultos a esta altura, pero se vuelve a manifestar el carácter que estaba en la primera generación, ¿sí? Y yo quiero hablar de este individuo, por eso pongo la P acá y digo, ¿ven al individuo 4 de la tercera generación? Bueno, a esa persona tal cosa o tal otra, ¿de acuerdo? Y acá vemos otro ejemplo con un carácter dominante, donde ya lo veo manifestado en la segunda generación directamente, ¿sí? No salteó una generación, sino que ya apareció en la segunda, con lo cual de ahí deduce que es dominante en lugar de recesivo, ¿sí? Bien, que el carácter sea autosómico lo vamos a analizar más adelante, ¿está bien? Bueno, esto solo a modo de divertimento, si quieren, como algunas características, ¿sí?, de la especie humana que son recesivas y dominantes. Por ejemplo, caracteres recesivos, el albinismo, la anemia falciforme, la ceguera para los colores, una distrofia muscular, la fibrosis quística, hemofilia, etc. Caracteres dominantes, la ceguera nocturna, la enfermedad de Huntington, la hipercolesterolemia, la neurofibromatosis, etc. ¿Sí? Son ejemplos simplemente. Bien. Entonces, para cerrar este primer encuentro, este primer video, algunos elementos claves que tenemos que recordar, ¿sí?, y que nos tienen que quedar claro, es que es un individuo puro y que es un híbrido, qué son las líneas parentales, qué son las líneas filiales, qué es un organismo dominante, qué es un organismo recesivo, qué es un organismo homocigota, qué es un organismo heterocigota, qué es un gen, que bueno, en principio es una primera aproximación, porque es un concepto que vamos a ir revisando a lo largo de todo el cuatrimestre, qué son los fenotipos y los genotipos, y qué son los alelos, ¿sí?, que concretamente a lo largo de toda esta clase los hemos estado llamando como factores, así como les decía Mendel, pero concretamente a lo que nos referimos hoy en día con alelos, justamente es al tipo de factor de un gen determinado, ¿sí?, de una característica determinada. Muy bien, muchas gracias por la atención.